felices. Estoy muy bien. Y porque, o sea, se estarán preguntando por qué no subí un video hace mucho tiempo. Fue porque no pude grabar. Y ya sé que se me pasó, pero feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que es 2018. Y feliz de Reyes y San Mexicanos, no sé si lo conozcan. Entonces, pues, yo pienso que ya pasó de moda mucho el slime. Sí, pero ya sabemos que a todos nos encanta el slime. Y a mí, me encanta el slime. Entonces, si me dan slime de regalo, yo estaría muy contenta. O no sé. Entonces, hoy les voy a enseñar a hacer slime porque el primer video de slime que hice con 2 ingredientes super fáciles me encantó cómo quedó la consistencia. Entonces, quiero hacer un slime para que ustedes también lo puedan hacer. Ay, no sé, me encanta. Y con muy poquitos ingredientes, así que vamos a ver los ingredientes. ¡Sí! ¡Le cayó slime! Oh, espera, voy a limpiar. Lo que vamos a necesitar es un bol para poner esta. Aquí yo hice un slime por eso sería así. Y no lo quise lavar porque ya tenía uno de los ingredientes. Entonces también vamos a ocupar pinturas o colorantes. Yo elegí de esta marca para hacer un morado. Algo para revolver. Yo estoy utilizando un cuchillito porque es lo que yo tenía, entonces para revolver. Pegamento blanco. Yo lo tenía en esta botella, pero no importa. Puede ser, bueno, sí, tiene que ser líquido blanco. Y lo que va a hacer que este slime se haga es almidón. Almidón de cualquier marca. O, bueno, en los ingredientes tiene que decir que es, bueno, no simplemente tiene que decir que es almidón. Ahí tiene, o sea, si ustedes lo ven, chequen y que atrás en los ingredientes diga borax, ¿ok? Si ahí dice ingredientes, agua y no sé qué tantos y borax, pues está muy bien. Vamos a comenzar. Primero en el bol van a poner un poquito de pegamento líquido, la cantidad que ustedes quieran de slime. Bueno, yo estoy poniendo acá mi pegamento. Está un poquito porque ya sé que ahí sí. Luego van a poner las pinturas o colorantes que ustedes hayan elegido. Yo quería un moradito, entonces voy a mezclar este color, este rosa pastel con este color plata. Voy a poner que no se les pase de color, ¿ok? Sí. Entonces voy a mezclar los dos para que se dé un color morado. Ya que esté así, entonces no acabamos. Espérense. Lo vamos a mover. No voy a matar a nadie. Solamente es el cuchillito. Así, entonces lo van a remover. Acá ya se está haciendo una consistencia porque ya tenía almidón en el platito. Entonces por eso. Entonces mueven súper bien. No está tomando el color que yo quiero, pero ya es un color. Lo mueven. Lo mueven y lo mueven hasta que se vea una masita así. Pongan el almidón suficiente. Entonces así. Lo van moviendo y cuando tengan esta consistencia o la consistencia que ustedes vean, pues lo van a amasar súper bien. Entonces, ¿de qué les dan? ¿La cámara? ¡No! Bueno, después de amasarles va a quedar algo así. El mío al final quedó rosita porque le eché más de color rosita. Y vean, queda súper padre. Y no ocupas muchos ingredientes para hacer este slime. Ocupas súper poquitos y vean, queda una consistencia muy rica. Que queda como gelatinosa. No sé, pero queda muy buena. A mí me encantó este slime. Me gusta. Ay, pero no importa. A mí me gusta subir videos de slime. Porque me encanta el slime. No saben cómo me encanta. Yo sería tener como 1000 litros de estos slime. Y meterme. Me parece una tripa fea. Se lo ven
vidrio, acá lo meten. Quiero que oigan bien, vean. No sé si se oiga bien, pero lo voy a amasar, lo tienen que amasar súper bien y ya luego lo meten al vasito bien. Así como unos soniditos extraños, como que peditos. Y, ay, no saben, a mí me encanta. Esto es uno de mis favoritas. Yo sé que varios dirán que no es tan fácil de hacer porque de almidón. Pero eso lo pueden conseguir en cualquier lugar. Yo lo conseguí en una tienda. También pueden hacer figuritas con este. Este saben porque es súper bien. Acá lo pueden aplastar así con un papel transparente. Yo tenía este y me gustó. También voy a hacer una bolita sin tener que amasar. Ahí está. Entonces no me quedó tan bonita mi bolsita. Me quedó fea, pero no importa. Entonces yo quisiera que ustedes hicieran el slime este. Porque a mí me encanta que como que imiten las cosas que ya no sé. Y también que vayan a ver el otro video donde me hice el primer slime. Porque este también estaba, hablé más estilo porque esto está como que no es tan difícil. Pero ya tengo otro slime. ¿Lo prestas, por favor? Acá hay otro slime que es más moldeable porque tiene quesito. Y parece como un taquito. En serio, este está muy aguadito. Y entonces, esto sí queda aguadito. Por eso tienen que poner siempre más que todo almidón. Para que les dé una consistencia más aguadita. Y ya ustedes lo amasen y lo amasen y lo amasen y lo amasen súper bien. Porque el mío quedó así. Bien. De como que se está secando el tanto amasar. Pero sí lo tienen que amasar por mucho tiempo para que se quede una consistencia más uniforme. ¡Wow! Entonces, si ustedes quieren que les quede un slime como este, lo tienen que amasar mucho. Y si lo hacen, comenten en los comentarios. Y si en su ciudad o en donde estén viviendo hace frío, denle like al video, por favor, para yo saber si frío. De mis 60 y no sé qué suscriptores, nada más tengo como 5. Pero no importa. Tengo no sé cuántos suscriptores. Entonces quisiera que me comentaran allá abajo si quieren hacer slime. Si hay otra manera de hacer slime más fácil, coméntenme acá abajo alguna idea de slime que ustedes tengan para yo hacer el próximo video más slime o algún otro video, un tag, no sé. Y díganme como que qué videos se les antoja que subiera en mi próximo video, por favor, porque no tengo ideas. Pero se me está ocurriendo una super... se rompe. Es como... Este slime yo lo llamaría, si me dijeran cómo lo llamaría slime de yogur. Porque vean, tiene como el colorcito de yogur ese de la marca Danone, no sé si la conozcan. Que eso no tiene como frutita ni nada de eso, es así blanquita. Bueno, no es así rosita y está súper yogur. La amo. Pero dejamos el tema del yogur. Y entonces quiero que... Entonces, si les hicieron la cosa así, si hay algo más fácil que hacer, que no sea ni con